Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el espacio de este canal que estamos dedicando a analizar la actualidad política alrededor del mundo. A casi 6 meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, mucha gente se pregunta varias cosas. Primero, ¿por qué es tan importante Ucrania? ¿Por qué se ha armado este conflicto que tiene alcances globales por la invasión rusa a Ucrania? ¿Qué busca Putin con tener el control del territorio ucranio? ¿Qué buscan los países de Occidente? Estados Unidos, la Unión Europea fundamentalmente, Alemania, Francia, involucrados en este conflicto y haciendo amenazas. ¿Cuál es el rol de China? ¿Por qué China está jugando a esta danza diplomática que está haciendo, pero evidentemente cargado hacia Rusia, hacia Putin? ¿Cómo puede terminar esto? Justamente estas preguntas las trataremos de contestar en este video. La primera cosa es que, como ya todos saben, Ucrania hace frontera con Rusia. Es de los países de la antigua Unión Soviética, quizás después de Rusia, el de mayor potencial económico, el de más recursos. Ucrania para Rusia representa no solamente un enclave importante en términos de la colocación estratégica de su territorio. Ucrania produce hierro, produce carbón, es de los más grandes productores de trigo alrededor del mundo. Entonces, cuando usted pone todo eso sobre la mesa, se da cuenta que el territorio ucranio, para los fines de la lucha geopolítica global, que comúnmente se da por los recursos o por el lugar por donde van a transportar esos recursos, y cuando hablo de recursos me refiero a los recursos naturales, a los recursos estratégicos, como lo son los recursos energéticos y los recursos alimenticios, y en muchos casos también hablamos de agua. Entonces, cuando esto sucede, cuando se ven envueltos países con este nivel de recursos, usted se da cuenta que su nivel de conflictividad es alto, salvo que tenga un poderío militar importante, que no es el caso de Ucrania. Entonces, no hay una guerra per se, no hay una declaratoria de guerra per se desde el punto de vista del derecho internacional y de las normas que rigen a los organismos internacionales. Eso se debe precisamente a que Putin quiere utilizar eso de manera inteligente para evitar dar una razón aparente a otras naciones para que asuman la defensa abierta de Ucrania. Pero lo que podemos decir ya 4 meses después del inicio de este conflicto, de esta invasión, es que hay elementos que proyectábamos al inicio que con el devenir de los acontecimientos han venido derivando en otras cosas, en algunos casos más graves de lo que uno proyectaba, pero en otros ciertamente se han ido, digamos que, morigerando los efectos de la guerra o las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Para comenzar con los que se han ido confirmando, yo pienso que el primero es el más obvio. Hay ya un esquema en el mundo en el que Rusia ha pisado fuerte. Quizás desde 2014 no pisaba tan fuerte en el terreno geopolítico como ahora. Y ya sabemos que Rusia es un actor beligerante en el entramado geopolítico global, en el que, como hemos dicho, estamos en un mundo tripolar, que es Rusia, China y Estados Unidos como los 3 grandes ejes de la política o de la geopolítica alrededor de todo el globo terráqueo.
con esta pisada fuerte que ha dado el gobierno de Putin en el escenario geopolítico global, con la invasión a Ucrania, lo que ha dejado muy claro es ya de manera abierta que el mundo se maneja en esta tripolaridad que hemos dicho anteriormente. El valor que tiene Ucrania desde ese punto de vista es importante. Ahora bien, para mí el conflicto se da real y efectivamente por un tema geopolítico, más que arraigado en los recursos, sí arraigado en la simbología y la importancia política de lo que pueda pasar allí. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Occidente, el alto poderío de Rusia, el potencial que tiene Rusia como un actor fundamental del mapa geopolítico global, de nuevo, por su alta cantidad de recursos, por su alto poderío militar y por su arsenal nuclear, pues está muy claro que los países de Occidente quieren tener a Rusia, si no sometido en cuanto a las decisiones políticas de Occidente, si los quisiera tener por lo menos controlado, por lo menos contenido. Y el hecho de que le permitan a Rusia, ya Putin dio el primer paso en el año 2014 cuando se anexionó Crimea, el hecho de que le permitan a Putin tener el control estratégico de un país como Ucrania, muchos pudieran pensar real y efectivamente que no se quedaría ahí. Además, el paso que estaría dando Putin en términos de del control de un territorio como el de Ucrania, también invitaría a países como China a intentar lo mismo con Taiwán, que sobre eso en esta semana vamos a hacer un video interesante porque ahí al parecer se está gestando, se está germinando un nuevo conflicto que agregaría otro problema a este mapa ya de por sí cargado y de por sí, digamos que cubierto de conflictividad en el mapa global. Y un conflicto allí generaría situaciones. Pero eso va a ser motivo de otro video en esta semana que vamos a tratar. Entonces, ese es el valor que tiene Ucrania. Hablo desde el punto de vista de Occidente, desde el punto de vista de Putin, obviamente, es una forma también de Rusia dar un mensaje al mundo de que no solamente quieren ser parte del orden político, el orden geopolítico global. No. Putin está dando un mensaje claro de que Rusia va a ser un protagonista esencial. Y de hecho lo es ya. Lo ha logrado. Recordemos que cuando Putin llegó al poder en el año 2000-2001, Rusia era un país estragado, era un país sin un gran potencial geopolítico. Tenía sus recursos, pero era un país en crisis. Sin embargo, Putin logró en poco más de una década volver a colocar a Rusia de nuevo en un lugar de respeto en el mundo. Y ya a día de hoy se habla incluso del denominado mundo tripolar, en el que dominan geopolíticamente Rusia, China y Estados Unidos. Y yo comparto esa visión. Aunque creo, y esta es una teoría, una tesis muy particular, que en el escenario de un conflicto en el que se incorporen otros países a toda esta madeja de conflictos, como China, por ejemplo, propio Turquía, que también tiene sus intereses, aunque no es una potencia de ese nivel, podríamos estar a las puertas de un mundo apolar, es decir, un mundo sin grandes polos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se van agregando y luego entonces viene la gran crisis. Recuérdense que se habla ya de la posibilidad de la depreflación, es decir, un mundo en el que haya una alta depresión económica y una alta inflación.
Y eso puede también generar situaciones. Pero quiero seguir en el hilo del conflicto de Rusia y Ucrania. Y creo que ese es el primer efecto de la invasión a Ucrania, que se confirma cuando inició todo este conflicto, que todos hacíamos grandes proyecciones. El otro elemento, está muy claro, es el alza de los precios del petróleo, del gas natural y del carbón, que se mantienen rondando los $120. En ocasiones baja a 114, a 112, pero en otras ocasiones pues se ha disparado y nos hemos manejado en estos 4 meses siempre sobrepasando la barrera de los $112 por barril de petróleo. Y eso obviamente impacta en otro elemento que ha acelerado esta invasión, que es el gran fenómeno de la desaceleración de la economía global y la consecuente inflación, al punto que ya se empieza a hablar de que en el año 2023, producto de este conflicto, pues el mundo podría entrar en un esquema de estanflación global. Y eso entonces crearía el otro gran efecto, o más bien acentuaría el otro gran efecto de esto, que es la subida de los precios de los alimentos, impactado fundamentalmente por el alza del trigo. Recordemos que tanto Rusia como Ucrania son exportadores netos de trigo, son de los mayores productores de trigo alrededor del mundo, y que como consecuencia de este conflicto, Rusia tiene retenida la salida de trigo de Ucrania. De hecho, en las conversaciones que se están dando desde el inicio del conflicto, siempre se ha puesto sobre la mesa de la negociación la posibilidad de que Rusia libere la exportación de trigo desde Ucrania. Pero Rusia lo pone como condición que para eso tendrían los países de Occidente que dejar de enviar armas, armamento, habituallamiento militar a Ucrania. Porque en esta fase del conflicto, el apoyo que hemos visto de Occidente se ha dado básicamente en el suministro de armas de guerra en ese ámbito para Ucrania. El valor que tiene Ucrania en ese sentido, ya lo hemos dicho, para Occidente representa la forma que ellos tienen de, primero, tener el control de ese territorio, y segundo, tan importante o más importante que tener el control del territorio ucranio, mantener a la Rusia de Putin contenida. Porque Rusia, desde el punto de vista geopolítico, tiene unas situaciones o tiene unas características que muy pocas grandes potencias la tienen. Rusia tiene 3 elementos que para mí son el núcleo de lo que representa esta Rusia de Putin para todo el mundo. Primero, es una nación con grandes recursos naturales y energéticos. Rusia produce petróleo, de los más importantes productores de petróleo del mundo. Rusia produce gas natural, de los más grandes productores de gas natural del mundo. Rusia tiene una gran parte de su territorio dedicado también a la producción de minerales como el hierro, como el carbón, como el acero. Rusia además también produce alimentos, sobre todo el tema del trigo, que si mi memoria no me falla, estamos hablando de que Rusia es el 4º productor de trigo alrededor del mundo, y ustedes saben que el trigo y el maíz, más el trigo que el maíz, son digamos que la base de la alimentación de todo el planeta. Es decir, que cuando hay problemas con el trigo en Rusia, pues evidentemente que eso se refleja en el mundo. Y también si Rusia tiene el control de su producción, de cómo colocarla, pues también eso tiene un impacto en el mapa geopolítico. La otra cosa que tiene Rusia, evidentemente, es su derecho a veto.
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad, es un órgano clave. ¿Por qué? Porque es el órgano que está facultado para autorizar o denegar o solucionar conflictos bélicos alrededor del mundo. Y cuando usted tiene ahí una nación que, como la de Rusia, tiene derecho a veto, y de nuevo los que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU son Rusia, China, Estados Unidos, entonces usted se da cuenta que allí Rusia tiene un peso importante que no lo tienen otros países, otras potencias emergentes. Y el otro elemento que para mí también es importante tiene que ver con el importante y poderoso arsenal nuclear que tiene Rusia, que le sirve para convertirlo en un elemento disuasorio en distintos conflictos. De hecho, si ustedes se fijan, Estados Unidos, la Unión Europea han apoyado enviando armas, han apoyado desde el punto de vista político a Zelensky, a Ucrania, pero no se han atrevido bajo ningún concepto en ir más allá, y eso es precisamente evitando que pueda escalar la situación y que lleguemos entonces a un conflicto termonuclear. Digamos que esta parte son los efectos previsibles de la invasión de Rusia a Ucrania que proyectábamos en este momento, que se han ido dando. Ese efecto previsible, que para recapitular, está evidenciado en que Rusia se ha convertido en un actor beligerante en el escenario geopolítico global, el alza de los precios del petróleo, del gas natural y del carbón, y también el alza considerable de los alimentos, que puede derivar en otro efecto que vamos a ver inmediatamente. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la guerra que proyectábamos que no se han dado así, pero que en algunos casos ha sido para bien, pero en otros pueden amenazar con recrudecer las consecuencias de este conflicto bélico? La primera cosa que uno no proyectaba, o que proyectaba inicialmente, pero que no se ha dado, y qué bueno que ha sido así, es que pensábamos que el conflicto iba a extenderse a otros dominios, ya sea que Rusia iba a invadir otros territorios, o que, por ejemplo, China iba a tomar el mismo argumento de Rusia para invadir a Ucrania, para entonces tomar Taiwán. En esa parte, yo pienso que es real y efectivamente, gracias a Dios, no ha habido una expansión del conflicto, que se ha quedado justamente en el ámbito de Ucrania. Y para seguir en esa misma línea argumental, también pensábamos que esta invasión iba a generar otro tipo de alianzas en el orden militar alrededor del mundo, en el que la geopolítica se iba a quedar muy bien definida en cuanto a grupos aliados. Y yo pienso que aquí ha habido una suerte de apoyos o rechazos tanto a Rusia como a Ucrania, pero muy dejado en el escenario de lo meramente diplomático, lo cual también es positivo, porque no hay que criminalizar que un país u otro se alineen en torno a una posición determinada. Pero si eso va a impactar en la paz mundial, si eso va a impactar en la estabilidad de los sistemas, pues está muy claro que no vamos a tener, digamos que, la posibilidad de que eso sea positivo, sino más bien negativo. Ahora, pueden darse otros elementos. El segundo elemento que se puede dar aquí es que, producto de la propia situación, Putin consiga desestabilizar el gobierno de Zelensky, que caiga el gobierno de Zelensky y que entre a gobernar Ucrania.
lo que se denominan el equipo azul, los líderes de los movimientos azules en Ucrania, que son los líderes políticos prorrusos. Si eso sucediera, entonces estaríamos viendo el nacimiento de un nuevo bloque regional geopolítico, que es a lo que ha estado apostando siempre Putin desde el punto de vista de su ejercicio de política exterior, un gran bloque regional que encabecen en términos geopolíticos bajo el liderazgo de Rusia, pues tenga una tríada compuesta además por Bielorrusia, que ya es un aliado estratégico de Rusia, y la propia Ucrania en manos de un liderazgo político prorruso. Y eso obviamente va a impactar en la configuración del mapa geopolítico. Y habría que ver cómo reaccionarían en ese sentido los países de Occidente. La otra cosa que podría pasar también, también hablamos de una confederación de estados compuestos por Ucrania y toda el área del Donbass, con las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que se conviertan en el marco de un gran acuerdo en el que todos ganen, pues en una federación de estados con reglas de pesos y contrapesos y de equilibrios entre esos territorios. Para mí ese es el escenario menos probable, pero creo que se puede dar. Ahora, el menos probable, pero que no podemos descartar en un mapa de crisis como el que tenemos ahora, en un contexto de crisis, es que el desgaste de Ucrania no sea posible como lo ha planteado Putin, y que eso drene aún más la economía rusa y que ello dé al traste con Putin en el poder. Y habría que ver entonces qué pasaría en ese escenario con Putin fuera del poder, ver quién sería el nuevo gobernante de Rusia y cómo se comportaría con Ucrania. Si eso llegara a ocurrir, si esta guerra se convierte en el Waterloo de Putin, si esta invasión se convierte en el punto de quiebre de su gobierno, pues obviamente que su salida implicaría una nueva relación de Rusia tanto con Occidente como con Ucrania. Y ahí entonces, en ese escenario, no descartaría uno que si Ucrania entra a la OTAN y que Ucrania sí logre su deseo de ser parte de la Unión Europea y que se dé allí una nueva configuración. Este escenario yo lo veo casi imposible porque se nota, se advierte la potencia y la fuerza del liderazgo político de Putin. Yo no veo bajo ningún concepto que pueda eso ocurrir tan pronto como en 2 años. Lo que yo sí veo en este marco es para mí la tiene ya, una victoria política importante de Putin. Sobre todo, y con esto termino y lo dejo para que sea parte también de otro video que vamos a hacer esta semana, porque personalmente pienso que en este momento Vladimir Putin es el líder político del mundo de mayor peso. Y usted me dirá, Juan Carlos, caramba, pero esa no será una declaración de adhesión a Putin que tú estás haciendo. No. Putin es un personaje para analizarlo. Pero cuando usted toma, por ejemplo, los 3 principales líderes del mundo en este momento, que son el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Vladimir Putin y Xi Jinping, cuando usted ve cómo se maneja cada uno en su contexto, usted se da cuenta primero que Xi Jinping se ha convertido en un aliado táctico de Rusia, pero que mantiene un rol de discreción, jugando, moviendo sus fichas y apostando al poder de China. Con estrategia, con mucha inteligencia, con mucho tacto, con mucha parsimonia, pero uno no nota el nivel de protagonismo que tienen otros líderes. En el caso de Biden está pasando por una situación muy difícil. Él de por sí llegó a la Casa Blanca
con una situación de fragilidad política. Segundo, el contexto de la crisis lo ha convertido a él en uno de los presidentes más impopulares en toda la historia de los Estados Unidos. Y tercero, también sus propias condiciones personales, sus propios atributos están puestos en cuestión porque es evidente que él tiene serios problemas que tienen que ver con su edad, pero también que tienen que ver con que el mundo de hoy es muy distinto a ese mundo que él quizás pudiera tener en su cabeza. Hasta aquí nuestro video de hoy. Si te gustó este contenido, dale a me gusta o dale a dislike si no te gustó. Quiero saber tu opinión. Comenta. Dinos qué piensas sobre todo esto. Cómo ves todo esto que se da. Y sobre todo, suscríbete y activa la campana de las notificaciones. Hasta la próxima.